cántico principal a Jedutún, salmo de David. Versículo 4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Otra porción en el Salmo 119. Versículo 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. En este mismo salmo, el versículo 73, Salmo 119. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Y ahora, hermanos, en el Salmo 32. Versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Hasta aquí la lectura, esperando la bendición del Señor en esta tarde. Amén. No, queridos hermanos, es porciones que han tocado nuestro corazón en estos días, en estas semanas, cuando comienza un año y ya el mes que da inicio al año ya está por terminar. Y uno encuentra en este hombre, en el rey David, el dulce cantor de Israel, el hombre que dice la Biblia, varón conforme al corazón de Dios. La humildad, la sencillez y la modestia para acercarse a Dios, para presentarse ante Él y decirle, hazme saber, hazme entender. Hermanos, brevemente quisiera transmitir la necesidad que todos como creyentes tenemos de ser alumnos, de permitir que sea Dios quien nos guíe, de permitir a Dios ser Él el que dirija, el que marque el camino, el que abra la senda, el que nos señale dónde ir, qué hacer, qué saber, qué entender. Y hermanos, uno muchas veces, por pensar, por creer que ya lo sabemos, que lo hemos entendido todo, podemos actuar neciamente. Podemos actuar ciegamente. Podemos conducirnos a la deriva y no guiados por la voluntad de Dios y guiados por Él. Y lo digo por mí, por mi propia experiencia. Querido hermano, si usted tiene una familia, ¿por quién se ha de guiar? Si usted está casado, ¿por quién se ha de dejar de guiar para tratar a su esposa? Si usted tiene un trabajo, si usted tiene un ministerio en la asamblea, si usted tiene una labor que ha recibido de parte del Señor, ¿por quién se ha de dejar guiar? ¿O a quién le va a pedir usted dirección? Hermano, no lo sabemos todo.
El apóstol Pablo dice, si alguno se cree sabio, hágase ignorante para que llegue a saber. Si alguno cree saber algo, aún no lo sabe como es debido. Hermanos, que podamos acercarnos a Dios, y el rey David es el ejemplo. Hazme saber. ¿Y qué era lo que quería saber el rey David? Primeramente, la fragilidad. Saber cuán frágil somos. La medida de nuestros días. Y hermanos, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? La Biblia nos enseña que el tiempo es corto. La Biblia nos dice que debemos aprovechar los días, que debemos ser diligentes con nuestro tiempo. Hermano, ¿está esperando usted alguna señal? ¿Está esperando que alguien le coloque su mano en su hombro y le diga, tome esa clase bíblica? Hermana, usted está esperando que un hermano se acerque y le diga, mire, hay necesidad de maestras. No. El Señor está llamando al creyente a ocuparse. El Señor está diciendo que debemos ocuparnos en las tareas que le corresponde al creyente. Hazme saber, ¿para cuándo? ¿Cuándo es el tiempo de servir? ¿Cuándo es el tiempo para ocuparnos en las cosas del Señor? ¿Será que es el año 2025? Y este 2024 lo vamos a ocupar trabajando full para poder entonces dedicar tiempo en el año 2025 al Señor. El salmista decía, hazme saber. Hazme saber. Hermanos, preguntémosle al Señor en oración, con humildad. Hazme saber. El Señor le va a responder. El Señor le va a ayudar. El Señor le va a guiar. Dice el salmista claramente, y cuánta sea la medida de mis días. Hermanos, Dios es el Dios todopoderoso. Es el Dios omnisciente que todo lo conoce. Es el Dios que nada se oculta ni se esconde de sus pensamientos y de su conocimiento. Y en su gran amor, si bien nos ha dado a su único Hijo, a su amado Hijo, Él también se acerca, es condescendiente para enseñarnos como un maestro enseña a su alumno, como un padre toma a su hijo de la mano y le enseña el camino por el cual debe andar. Hermanos, hay necesidad de que cada uno, cada cual, tengamos la disposición en el corazón y en el alma de pedirle a Dios la guía, el conocimiento, el saber en nuestro conducir, en nuestro diario vivir como creyentes en esta tierra. Y dice entonces también el salmista allí en el Salmo 119, hazme entender. No solo es el saber ahora debemos también solicitar a Dios el entendimiento. Y hermanos, y esto es importante para nosotros, los creyentes, tanto varones como hembras. El entendimiento. Hazme entender el camino de tus maravillas. Hazme entender el camino de tus maravillas. Hermanos,
necesitamos entendimiento. Recientemente en la asamblea, los hermanos están animados, aquellos que conocen el canto adecuado e inteligente de los himnos, enseñar a los que no lo hacemos bien. La Biblia dice, cantaré, sí, vamos a cantar, pero debemos cantar con el entendimiento. Y algunas veces podemos nosotros en algo tan sencillo como que enlodarnos, enfrascarnos, sin modo de ofendernos, hermanos, encapricharnos. Y debemos tener libertad, debemos tener la disposición, la humildad de decirle al Señor, dame entendimiento. Dame entendimiento para conocer el camino de tus maravillas. ¿Sí? Porque entonces eso nos va a permitir, hermanos, no mirar por encima del hombro al que está a nuestro lado. Si alguien carece de entendimiento, el que tiene entendimiento, el Señor va a ayudar para transmitir, para enseñar con entendimiento al que no sabe. Pero entonces también nosotros, cuando no tenemos ese entendimiento, nos podemos sentir molestos, nos podemos sentir menos por un hermano que tiene entendimiento en eso. Y no debe ser así, hermanos. Más bien nosotros debemos sentirnos bien, contentos y darle gracias al Señor en el caso de los himnos, y eso como un ejemplo de cualquier otra cosa de los ministerios en una asamblea local. Sentirnos contentos de que en la asamblea hay 1, hay 2, hay 3, hay 4, hay 5 hermanos que saben cantar y que ahora están preocupados por querer enseñar a los que no sabemos la forma adecuada, inteligente y con entendimiento de cantar y de entonar los himnos al Señor. Entonces, hermanos, cuando un hermano se acerque a usted y le transmita alguna opinión espiritual acerca de lo que usted está haciendo, hermano, no se ofenda, no se sienta menos tampoco. Más bien, dele gracias al Señor de que hay un hermano, de que hay varios hermanos que están enseñándole, que le están edificando con el entendimiento que da Dios por medio de su palabra. Dice el salmista, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite tus maravillas. Que haya esa disposición, hermanos. Nosotros, cada uno, en oración, solicitar a Dios la guía, la dirección en todo cuanto queramos hacer y emprender para Él. Y el versículo 33 dice, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Hermanos, nuestra relación con el Señor. Hazme entender y aprenderé. ¿Qué está diciendo el salmista? Pudiese ser Esdras el que escribió este salmo. Pudiese ser el rey David el que escribió este salmo. Pudiese ser Daniel el que escribió este salmo. Lo sabremos en el cielo si alguno de nosotros no lo sabe aún. Pero hermanos, algo es muy interesante, que el que escribió este salmo, ¿qué está diciendo? Señor, quiero aprender. Quiero aprender. Quiero aprender. Hermanos, Dios desea enseñarnos, pero Él enseña a aquel que desea aprender. Y que nosotros podamos recordar estas porciones sencillas de la palabra de Dios, pero que queden en el alma y en el corazón de cada uno cuando encontramos a estos hombres de la antigüedad
con el conocimiento que tenían de la palabra de Dios, con los años que tenían sirviendo al Señor, decir, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Hermanos, queremos ayudar, queremos servir, queremos ser útiles. Sí, es bueno, qué bueno. Gracias al Señor porque existe ese deseo, pero que siempre podamos ser como estos hombres. No pensar que ya lo sabemos todo. No pensar que podemos estar por encima de todos, sino que podamos siempre tener la disposición y en oración velar, como dice el poeta, diciéndole a Dios, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. ¿Y qué responde Dios a la petición de sus redimidos? Hemos leído ese Salmo 32, dice el versículo 8, podríamos decir, esta es la respuesta de Dios a una petición que se hace de corazón. ¿Qué responde Dios? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Hermanos, qué promesa. Qué promesa para el alma que busca la guía, la dirección, podríamos decir, el acompañamiento, la enseñanza de parte del Señor. ¿Le dejaré solo? No. ¿Lo pondré a un lado? No. ¿Lo desecharé porque es ignorante? No. Plan B. Si llega a aprender, no. Dios no responde eso. Dios responde, te haré entender. Y hermanos, ¿qué hizo el Señor con Pedro? Pedro, no te negaré. El Señor, sí lo harás. Antes que el gallo cante. No. Pedro lo hizo. Y después, ¿qué hizo Pedro con el Señor con Pedro? El Señor aquella misma noche miró a Pedro y luego habló con Pedro. ¿Y qué hizo el Señor con Pedro después? Le enseñó. Le enseñó el camino en que debía andar. Y podemos decir que sobre él fijó sus ojos en aquel primer mensaje de predicación en el día de Pentecostés. Después en aquel segundo mensaje. Después en la casa de Cornelio. Después allí en Samaria. El Señor no dejó a Pedro. Hermanos, ¿será que el Señor nos dejará a nosotros? ¿Será que el Señor le dejará a usted? Si nosotros con disposición cada día nos presentamos delante de Él al trono de su gracia, con la gran necesidad de ser guiados, dirigidos, enseñados, aprender lo que Él quiere y lo que Él dice, ¿será que Él le dejará? No. ¿Será que Él no responderá? Él le responderá. Salmo 32, te haré entender y te enseñaré. Hermanos, que esa promesa nos acompañe en este año 2024, que nuestras decisiones estén basadas no en nuestro conocimiento, sino en que Dios está pronto, dispuesto para guiar, para bendecir, para dirigir, para enriquecer al creyente con su palabra y su conocimiento para bendición de los que están a nuestro alrededor. Que el Señor haga prosperar su palabra una vez más. Amén. Vamos a cantar con la ayuda del Señor
en el himno número 559. Dice la primera estrofa: cuando al fin en paz lleguemos a la patria celestial, al Señor alabaremos en concierto universal. Estas pruebas y aflicciones terrenales cesarán, y su faz sin distracciones nuestros ojos mirarán. Vamos a cantar la primera y la segunda estrofa del 559. Cuando al fin en paz lleguemos a la patria celestial, al Señor alabaremos en concierto universal. Estas pruebas y aflicciones terrenales cesarán, y en tu paz y distracciones nuestros ojos mirarán. Porque día tan glorioso nubes negras llamará, cuando allá en pleno gozo Dios las penas quitará. Todos ya resucitamos, nuestros cuerpos brillarán, y por Dios perfeccionados al cumplir su eterno plan, aunque aquí de las penumbras este valle de dolor, puede vivir entre sombras de propósitos de amor. Porque día tan glorioso nubes negras ya no habrá, cuando allá en pleno gozo Dios las penas quitará. Pues así como uno es que se para, no se acuerda que los otros más bien tienen que pararse. Vamos a leer 4 referencias de la venida del Señor. Juan capítulo 16. Gracias. Evangelio de Juan capítulo 16, vamos a leer versículo 20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 6. Segundo libro de los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados,
daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. Apocalipsis 22, verso 12, el Señor dice: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Volvamos a las cartas de Tesalonicenses para leer otra escritura, esta vez en la primera, lo que leímos en el estudio bíblico de esta mañana. Primera, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Que el Señor prospere su palabra. Ahora, hermanos, los resultados de la venida del Señor es difícil calcularlos, pero la Biblia nos da algunos detalles que podríamos considerar. Por lo menos podríamos decir que el día que el Señor venga va a ser un día de gozo. Ahora, si es necesario, necesitamos pasar por pruebas, ser atribulados, pasar por dolores, derramar lágrimas, mientras estemos en este valle de dolor. En este mundo vamos a tener experiencias que nos van a llevar al sufrimiento y a derramar lágrimas. Pero el día que el Señor venga, todo esto va a acabar. Esos dolores, esas lágrimas, esas aflicciones, esas pruebas van a ser cambiadas por gozo, por alegría. Ahí es donde viene el verdadero gozo, hermano. Estos días visitábamos a unos hermanos. Ella tiene 94 años. Y ella dice: tengo gozo, porque sé que el Señor viene pronto. Ese es un gozo que ella tiene y que tenemos la mayoría, que tenemos todos. Pero imagínense la magnitud del gozo que va a haber el día que el Señor venga. Ahora, hermanos, queremos consolarles, animarles, que si estás pasando por prueba de enfermedad, tienes años enferma, tienes años enfermo, estás sufriendo por esto, viene el día cuando el Señor viene y entonces será un día de gozo. Eso quedará atrás. El Señor dice que cuando Él venga no habrá llanto, no habrá dolor. Todas estas cosas quedarán atrás. Ni siquiera habrá memoria de eso que estamos sufriendo ahorita.
por el gozo que el Señor nos va a dar el día de su venida. Entonces, hermanos, consideramos pues que el día que el Señor venga va a ser un día de regocijo. Nos vamos a regocijar viendo a nuestro Señor y nos vamos a regocijar saliendo de este mundo para estar con Él para siempre. Pero no solamente va a ser un día de regocijo, también va a ser un día de reposo. Eso es lo que dice Tesalonicense. Él está haciendo la comparación de que los malos, los incrédulos, los no salvados, los que os atribulan, ellos van a recibir tribulación. Pero nosotros, los que somos atribulados, vamos a recibir un reposo, el reposo del Señor. A veces el Señor tiene que recordarnos que el reposo no es aquí, en el mundo. A veces tiene que recordarnos que tenemos que hacer algo por Él mientras estemos aquí. Pero cuán dulce será aquel día cuando termine la labor, el trabajo difícil en estos tiempos para entrar en el reposo del Señor. El hermano Fausto Barroso, él tuvo hace 2 años en Tucacas. Y él mientras ministraba, él contó que unos hermanos le sugirieron que reposara, que descansara unos días. Y él dijo, si el Señor quiere que yo descanse aquí en la tierra, Él me va a postrar en una cama. De otra manera, el descanso será en el cielo. Así, hermano, mientras estemos aquí en este mundo, debemos cumplir con lo que Él manda. Debemos hacer lo que Él dice que hagamos. Debemos trabajar en lo que podamos por el Señor. Yo no sé si don Alcímedes se acuerda, pero el hermano Samuel Rojas, en una conversación personal que tuvimos, salió el nombre de don Alcímedes. Y él dijo, yo le sugerí a don Alcímedes que reposara un tiempo. Y él me dijo fue que él iba a descansar en el cielo. Ahora, hermano, esa es la condición, el propósito, el deseo de hermanos que quieren trabajar por el Señor. Y aprovechar el tiempo, aprovechar su vida aquí, para que sea de provecho para el pueblo del Señor y para las almas que se pierden. Los hermanos quieren trabajar, trabajar y trabajar por el Señor. Por eso es que siempre oímos que se agotan su fuerza, se desgastan sus cuerpos en la obra. Pero ellos tienen la vista puesta en aquel día, el día de reposo, cuando el Señor venga. Ahí es donde van a reposar. Uno de repente reposa más de lo que trabaja, pero también esperamos con mucha ansia el día que el Señor venga, porque va a ser un día de reposo. Vamos a descansar de nuestras tribulaciones, de nuestras pruebas, de nuestras congojas, porque el Señor nos va a dar el eterno reposo. Será un día de reposo, hermano. Los hermanos que han partido, como el hermano Rómulo, el hermano Fausto, en estos días, dice Apocalipsis que ellos descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos sí. Y va a llegar el día del eterno reposo para todo el creyente, para todo el pueblo del Señor. Ese día, hermano, no está lejos. No está lejos.
Ese día está muy cerca. Pero también va a ser, no solamente va a ser un día de regocijo, nuestra tristeza se convertirán en gozo. No solamente va a ser un día de reposo, vamos a reposar de nuestras pruebas, aflicciones, nuestros trabajos, sino que también será un día de recompensa. El día que el Señor venga va a ser un día de recompensa. Por eso es que leímos en Apocalipsis que el Señor dice: he aquí, vengo en breve, y mi galardón conmigo. Va a haber recompensa, hermano. Tal vez nuestro trabajo o lo que hacemos por el Señor no sea percibido por los hermanos, o no sea valorado, o no sea visto, o no sea tomado en cuenta. Pero viene el día cuando aquel que está en el cielo, que ve lo que hace usted, hermana, que ve lo que hago yo, va a dar la recompensa. No esperemos, hermano, recompensa en la tierra. No, esperemos la recompensa que el Señor va a dar en el cielo. Ese día que el Señor venga va a ser un día de recompensa. Lo que usted está haciendo por el Señor, aunque nosotros los hermanos no la valoremos, no lo valoremos, el Señor sí tiene en cuenta lo que usted hace y sí le va a dar el valor que usted merece. Todo eso que usted hace por el Señor le va a recompensar. El hermano Rómulo del Mene, él decía: el Señor, aunque sea un laurel, le va a dar a uno. Va a haber recompensa, hermano. Va a ser un día de recompensa. Entonces, no se desanime porque no le aplauden lo que hace. Hágalo para el Señor. Cuando uno lo hace para el Señor, no espera ni aplausos, ni trompetas, ni felicitaciones de hermanos. Uno espera en el Señor. Y ese día que el Señor venga, ahí va a ser el día de la recompensa. Entonces, hermanos, animamos pues a trabajar. A trabajar. Como decía mi hermano Erwin, aprender y hacer. El Señor, Él es el que va a recompensar. Pero no solamente va a ser un día de regocijo, un día de reposo, no solamente la venida del Señor, ese día va a ser un día de recompensa, sino que también ese día va a ser un día de reunión. Lo que hemos leído en Primera Tesalonicenses, que se estudió esta mañana, por ahora estamos separados. Al Señor le vemos por fe, pero va a venir el día que le vamos a ver tal cual como Él es. Por ahora estamos separados de hermanos, de familiares que apreciamos y nos ha dolido su partida, pero va a venir el día cuando nos vamos a reunir otra vez. Esta es una reunión mensual y es una de las reuniones más pequeñas. Y comparada, hermanos, con la reunión, con la gran reunión, cuando el Señor venga, donde estemos todos los salvados, ese va a ser el día de la gran reunión de los salvados para recibir al Señor en el aire. No solamente aquí nos reunimos los que estamos vivos y los que estamos un poco con salud, porque entiendo que hay hermanos que no pueden venir porque están enfermos, están postrados, pero aquel día cuando el Señor venga, la reunión va a ser completa. Los que han muerto, los que duermen, el Señor les despertará. Eso va a haber un orden, hermanos, aunque la Biblia dice
que será en un abrir y cerrar de ojos, en un tiempo muy corto, va a tener su orden. Él está diciendo aquí que los que han muerto resucitarán primero, resucitan aquí. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados. Y entonces juntamente con ellos subiremos a recibir al Señor en la isla. Tremenda reunión, hermanos. Ciertamente extrañamos a los que se han ido. Ciertamente lloramos a los que se han ido. Pero viene el día de la gran reunión y ellos van a resucitar. Y nos vamos a encontrar no solamente con ellos, sino que juntamente con ellos nos vamos a encontrar con el Señor. La reunión va a ser con el Señor. Va a ser un día de regocijo, hermanos. Tengamos esto presente, aunque ahora lloremos, seamos afligidos, viene el día cuando el Señor venga y nos vamos a regocijar. Va a ser un día de reposo. El trabajo que se hace, las caminatas que se echa para ir a un culto, a una clase bíblica, el Señor te va a dar reposo. Ahí donde vamos a descansar, donde vamos a reposar, será un día de recompensa. No se preocupe, no se desanime, porque hoy no valoren lo que hace, el Señor le dará su recompensa aquel día. Y será el día de la gran reunión, esa reunión que esperamos todos. No será una reunión mensual, será la reunión eterna cuando estaremos para siempre con el Señor. Que bendiga su palabra. Amén. Perdón, Mario, llévese esta cosa. Vamos a procurar cantar el 561. 561. Al cumplir mi jornada de esta vida terrenal, del Señor Jesús, allá recibiré muy cordial bienvenida a su casa celestial. Su sonrisa es lo primero que veré. Cantemos la primera estrofa del 561, lo que podamos hacerlo de pie. Al cumplir mi jornada de esta vida terrenal, el Señor Jesús allá recibiré. Muy cordial bienvenida a su casa celestial, su sonrisa es lo primero que veré. Oh, qué gozo al conocerle. Invito a su lado yo estaré. Oh, qué gozo al conocer y sus manos heridas yo veré. Como estamos oyendo, al final del capítulo 4 de la primera carta, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alienta el corazón saber de que pronto estaremos con Él. Seremos como Él. Nos gozaremos con Él. Reinaremos con Él. Vamos a otra vez a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Y en esta oportunidad vamos a leer el versículo 21. 5:21 de la primera carta dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Ahora, dos escrituras complementarias en el Antiguo Testamento, en el libro de Job. Job capítulo 28.
Y el versículo 1 dice, ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección. Quiero que observemos esa palabra allí, examinan todo a la perfección. Ahora el Salmo 64. Salmo 64 y el versículo 6 dice, inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Quiero que observemos allí la expresión que dice, hacen una investigación exacta. Hasta allí, y esperamos de parte de nuestro Dios que Él haga próspera su palabra en nuestro espíritu. Amén. Amén. En este contexto estamos observando y recordando acerca de nuestro Señor Jesucristo y su venida por nosotros para transformar el cuerpo de la humillación nuestra, el cuerpo de nuestra bajeza, sujeto a limitaciones, a cansancio, a hambre y sed, a desgaste, a dolencias y a tantas cosas. Por eso la Biblia lo presenta el cuerpo de nuestra humillación, un cuerpo de deshonra, un cuerpo corruptible, un cuerpo natural o animal, un cuerpo de debilidad. Pero Él lo va a transformar con el poder con el cual Él puede someter o sujetar a sí mismo todas las cosas. Él lo hará. Y cuando estemos en suma perfección, como estamos oyendo, las primeras cosas pasaron. El cuerpo corruptible, el cuerpo débil de deshonra, el cuerpo animal quedó atrás. El Señor nos cambió. Hoy en la mañana cantábamos, nos cambiará. Pero cuando estemos allá, el Señor nos cambió. Seremos moralmente como Él. Allá no se practicará el pecado. No tendremos las tendencias y nuestras bajas inclinaciones del presente. Y seremos corporalmente como Él, el cuerpo de su gloria, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Cuerpo glorioso y un cuerpo exento del pecado. Oíamos de Romanos capítulo 8, la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Este cuerpo muere porque todavía está ligado a Adán, pero con el precio que Él pagó en el Calvario, en el Gólgota, Él no solamente pagó el precio para redimir nuestra alma, Él también pagó el precio para redimir nuestro cuerpo. Que no lo estemos disfrutando en el presente, ciertamente, pero ese precio está pagado para nosotros alcanzar la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahora somos hijos de Dios y Dios nos ha adoptado como tales en su familia. Nos coloca como hijos adultos que comprendemos las bendiciones que tenemos por su gracia. Pero cuando estemos en gloria, allá entraremos en cuerpo glorificado, en el disfrute y en la posesión plena, corporal y eterna de la herencia que tenemos en Él, por ser de Cristo, por ser de Él. Entonces, hermanos, entre tanto que estamos en espera de su aparición, de su regreso, de su retorno, el apóstol Pablo está terminando esta epístola dando algunas exhortaciones y algunas prohibiciones. Y quiero destacar esta que dice, examinadlo todo y retened lo bueno.
Estos días que estamos oyendo que preceden al retorno de nuestro Señor, hermano, con tanta falsificación, con tanta duplicación, con tanta imitación falsa, donde el enemigo es especialista en esto, falsificar, duplicar, imitar lo que es de Dios. Nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, como creyentes y pertenecientes a una asamblea, debemos aprender a examinarlo todo, a hacer una investigación exacta. Los malvados la hacen. Hemos leído allí en el Salmo 64, inquieren iniquidades. Es decir, que ellos planifican profundamente su maldad. Hacen una investigación exacta. Planifican muy bien y arreglan muy bien cómo van a ejecutar su maldad. Si ellos la hacen, investigan todo, como aparece en ocasiones en las noticias. No, ese robo fue algo bien planificado. La delincuencia organizada, lo llama la gente. Resulta que hicieron una investigación exacta del asunto para luego proceder. No se fueron así las primeras. Igual aquellos los mineros que se van a los yacimientos donde van a encontrar oro, coltán, rodio, diamantes y otros minerales, ellos dicen que examinan todo a la perfección para ver qué tipo de oro es, si es 10, si es 18, si es 24 o otros números más. Pero ellos examinan todo a la perfección. Ellos de repente ven algo que brilla, pero no todo lo que brilla es oro. Entonces tienen que ver si es oro o no es oro y determinar qué quilate es. Examinan todo a la perfección. Entonces los inconversos lo hacen. ¿Y cuánto nomás nosotros los creyentes, que somos en la tierra el tesoro del amor de Dios y el centro de los ataques del enemigo, donde Él descarga su furia, donde Él desahoga su ira, su disgusto contra lo que es de Dios? ¿Cuánto nomás nosotros, hermanos, en estos tiempos, en los postreros tiempos, acerca de examinarlo todo? Esta palabra es importante porque aparece en casi 10 epístolas de Pablo en el Nuevo Testamento. Examinarlo, doquimazo, eso es someter a prueba o poner a prueba algo con el propósito de aprobar. Examinadlo todo. Y dice retened, es decir, aférrense, sujeten duro, agarren eso que han examinado y no lo suelten. Ahora el carácter de lo que es examinado. Aquí dice lo bueno. No es lo bueno en contraste con lo malo. Es lo bueno en contraste con lo excelente, con lo mejor. Cuando dice aquí la palabra retengan, agarren duro, lo bueno es lo valioso, lo virtuoso, lo ventajoso, lo provechoso, lo excelente, lo apropiado, lo adecuado para el creyente, para la asamblea. Y hay varias esferas, hermanos, que quiero mencionar rápidamente, que nosotros debemos ponerle mucha atención y examinar. Varios aspectos. La esfera espiritual. La esfera espiritual. Es muy importante saber cuando el Espíritu de Dios habla o cuando habla otro espíritu. Eso nosotros con ayuda del Señor debemos aprenderlo a examinar. 1 Timoteo 4. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Entonces dice, escuchando a espíritus engañadores. Entonces allí está el Espíritu Santo y están los espíritus engañadores. El Espíritu Santo está hablando diciendo que vendrán espíritus engañadores,
en los días postreros o en los tiempos postreros. Entonces, nosotros debemos probar los espíritus, nos dice Juan, para saber si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, en el ámbito de lo espiritual, hermanos, percibir, examinar, ¿está hablando el Espíritu de Dios o está hablando otro espíritu? O es un espíritu engañador, que por supuesto no es de Dios. Son doctrinas de demonios, dice allí el apóstol Pablo. En el aspecto escritural, otro aspecto más, que también debemos ponerle mucha atención. Porque Pedro nos dice en su segunda carta que hay los que tuercen las escrituras. Pablo nos dice que hay los que medran falsificando la palabra de Dios. Y él también nos dice que hay los que adulteran la palabra de Dios. En la epístola a Tito, Pablo dice los que contradicen la palabra de Dios. El Señor, hablando con los fariseos, él dijo los que invalidan la palabra de Dios. Entonces, hermanos, en el aspecto escritural, conociendo esta manipulación y este trato que se le da a la palabra de Dios para no permitirle que diga lo que significa, sino que diga lo que yo quiero que se diga, nosotros también debemos examinar cuando algo es de acuerdo a la palabra de Dios o algo es la voz de los hombres. Debemos estar muy pendientes de eso, porque hoy en día, hermanos, se están tratando de siempre conseguirle una explicación lógica a la escritura, pero no contextual, sino que yo veo un versículo y trato de decirle a ese versículo una explicación lógica, pero no explico el versículo de acuerdo a su contexto, ya sea inmediato o a su contexto más amplio. Entonces, hermanos, en cuanto a la esfera escritural, también debemos examinar todo, para saber si es realmente eso es lo que significa o no es lo que significa. Antiguamente, ustedes saben, el mundo denominacional, que llamamos pentecostal, ellos tenían apenas en la escritura, tenían como 4 o 5 versículos. Esos no pelaban con esos versículos. El pentecostal tenía 4 o 5 versículos. Eso no pelaba. Y ya, no tenía más nada. Hoy en día no es así. Hoy en día esa corriente pentecostal se ha buscado muchos más versículos para tratar de argumentar y sostener lo que practican. O sea que el desafío para nosotros hoy en día es mucho más mayor. La preparación que se exige bíblicamente para nosotros hoy en día es mayor. Porque cualquiera no puede salir con un versículo que uno dice, y eso estaba en la palabra de Dios. Sí, aquí está, míralo, léelo. Y le dan una explicación lógica a eso, que si uno no tiene cuidado y no sabe discernir, ni examina bien eso, puede ser confundido, enredado o hasta arrastrado también y caer en el error de los inicuos. En el aspecto congregacional, hermanos, examinarlo todo, saber, conocer lo que es una asamblea, lo que es una iglesia de Dios, y realmente eso es lo que está en la palabra de Dios. Dios, hermanos, no ha dado recursos, no ha dado provisión para que nosotros llamemos iglesia a algo que no es la iglesia de Dios. Dios divide la humanidad en 3 partes. 1 Corintios 10. No se hay tropiezo a judíos, a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Una iglesia congregada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Allí no dice pentecostal, adventista, no está diciendo nada de eso, dice la iglesia de Dios. Aparte de eso, no hay aprobación bíblica para ello. Por eso nosotros debemos, hermanos, con ayuda de Él, aprender a examinar cuando un grupo es una iglesia de Dios o no es. Y me atrevo a decir, hermanos, tengamos cuidado.
porque lo que antes llamábamos pentecostalismo o los pentecostales y ese sistema, lamentablemente hoy en día no se puede llamar así. Hoy esa corriente ha caído en un sectarismo, blasfemias contra el Espíritu Santo, blasfemias contra nuestro Señor Jesucristo. Eso no se puede llamar pentecostalismo. Eso dejó de ser pentecostalismo hace tiempo. Eso es sectarismo. Lo que nosotros todavía apenas llamamos, apenas hay un pequeño grupito en ciertos lugares que todavía tienen, como dice la vieja escuela, de las prácticas del tambor y esas cosas. Ajá. Pero son una minoría. Pero lo que hoy se llama ahorita pentecostalismo, esas grandes masas y esos grandes líderes, eso no es pentecostalismo, eso es sectarismo. Y nosotros debemos examinar eso y darle el nombre que le da la Escritura. Por último, el aspecto musical. Hermano, el aspecto musical. Examinarlo todo. Lo que oímos que se está cantando. Nosotros debemos cantar lo que predicamos. Lo que predicamos, lo que practicamos. Estamos oyendo de enseñar los signos a los hermanos. Pero hoy en día, lamentablemente, se le pone tono a los teléfonos con músicas pentecostales. Bueno, que llamamos pentecostales. Que solamente nos dejamos llevar por la melodía. Ay, porque me gusta, porque me emociona, porque me hace llorar o me hace reír. Hermano, tenemos que examinarlo. No debemos oír algo o cantar algo que no predicamos. Y eso es algo también, otra esfera y otro aspecto que nosotros como creyentes debemos examinar, hacer una investigación exacta, examinarlo todo en su plenitud, a ver si el contenido de eso que estoy oyendo concuerda con las Sagradas Escrituras. Si concuerda, muy bien, lo podemos cantar. Pero si no concuerda, hermano, lo debemos evitar. Entonces, examinarlo todo, retener lo bueno. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Él nos bendiga con su palabra. Amén. Amén. Vamos a cantar el coro que dice, guíame siempre, oh mi Señor. Alguien que lo... 543. Ok. Guíame siempre, oh mi Señor, guíame siempre en tu amor, hasta que todos vean en mí la gracia libre que viene de ti. Vamos a cantarlo 2 veces de pie, por favor. Guíame siempre, oh mi Señor, guíame siempre en tu amor, hasta que todos vean en mí la gracia libre y el bien de ti. Guíame siempre, oh mi Señor, guíame siempre en tu amor, hasta que todos vean en mí la gracia libre que viene de ti. Ahora vamos a leer, hermano,
en el primer capítulo del libro de la profecía de Daniel. Daniel, capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Y entre todo lo que se llevaron, aquí está una lista de muchachos muy seleccionados. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y lenguas de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Daniel propuso eso. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, versículo 12, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con 10 días. Al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Mersar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbre. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino, etc. Aquí está Daniel y sus compañeros, eran varios. El rey había dicho Nabucodonosor que trajera de la tierra de Israel, de Judea,
a jóvenes, a muchachos, como hemos leído, en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, de buena presencia, para que se les enseñase en toda sabiduría, en toda ciencia, y que fuesen idóneos para estar en el palacio del rey. Ellos pasaron la prueba excelentemente, pero a ellos se les pidió que tenían que comer aquellos platos suculentos. ¿Y por qué ellos no los querían comer? ¿Era que eran vegetarianos? No. Era que esa mesa esas carnes estaban ofrecidas a ídolos abominables. Y ellos tenían una conciencia tan limpia que ellos decían, no, nosotros no queremos. Hablaron entre ellos primero los muchachos. Nosotros no queremos contaminarnos con los ídolos. Ellos preferían más agradar a Dios que agradar a su estómago. No hay que gratificar el estómago a expensas de la fidelidad de Dios o a Dios. Ellos le dijeron al jefe de los eunucos que le diese legumbre. Él dijo, no, es que ustedes van a hacer que el rey me quite la cabeza si cuando sean llamados ustedes los rostros estén pálidos y no tengan el peso adecuado y que tengan debilidades corporales. Él dijo, esto no va a acontecer. Pruébanos. Por 10 días. Y él les traía legumbre y se llevaba aquella comida. Y la Biblia dice que Dios les dio a estos muchachos conocimiento e inteligencia en todas las ciencias. Pues ellos agradaron a Dios. Y Dios los usó a ellos como jóvenes que iban a estar más sobresalientes que los otros muchachos, que livianamente no les importaba comer carne sacrificada a los ídolos. Mi conciencia no me afecta. Cuando la conciencia se cauteriza, los principios bíblicos son puestos a un lado. Tenemos, hermanos, aquí en la Biblia están los principios sagrados. Joven, continúa siendo fiel. Hermana, joven, que seas en el liceo, en la universidad, en la calle, en el almacén, en cualquier ambiente donde nos desenvolvamos. La gente pueda decir, estas son creyentes. Como está diciendo nuestro hermano, no se parecen a los otros. Nosotros no decimos que somos mejores que los que están en las denominaciones, pero Dios nos manda que observemos los principios y las prácticas que encontramos en el Nuevo Testamento como la doctrina básica para una asamblea. Hermanos, no vamos a dejar esos principios. Se fueron otras generaciones. Los ancianos de los tiempos, cuando yo era joven, hace muchos años, ellos se fueron. Después se levantó otra generación y también se fueron. Yo sería de esa tercera generación. Hermano, aquí está el libro, la palabra de Dios. Tenemos que escudriñarla para tener la base, escudriñar las escrituras, porque vosotros pensáis que en ella tenéis la vida eterna. Las escrituras dan testimonio del Señor. Tenemos que no soltarlas, como estos muchachos
¿Les caía mal aquella comida a base de legumbres y hortalizas y ensaladas? No. Los rostros de ellos parecían más saludables que el rostro de los otros que comían de la porción de la comida del rey. Dios estaba en el asunto. Dios honra a los que le honran. Y a los que le tienen en poco es fuerte. Lo que dice, serán viles. Llegó el día de la prueba. El rey va a evaluar, va a poner nota, va a poner la calificación. Y dice que en todo asunto de sabiduría y de inteligencia, el rey los consultó y los sometió a prueba, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. Decimos de nuevo, yo honraré a los que me honran, y los que me tienen en poco serán viles. Vivimos en un ambiente, hermano, que somos continuamente observados. ¿Usted cree que no nos están mirando? El creyente tiene un estándar de vida y ese estándar de vida aquí está, como estamos oyendo. Es la palabra de Dios. Tememos, hermano, que rebajemos las demandas divinas. Lo que dice Dios. Los muchachos estaban claros. Si nos contaminamos con ídolos a través de las comidas suculentas, los manjares exquisitos, eso va a gratificar nuestra naturaleza humana, pero va a ofender la santidad de Dios. Por encima de todas las cosas, por muy gratificantes que sean, hermanos, por encima está la palabra de Dios, el poder de Dios. Tenemos, hermanos, que procurar guardar el buen depósito hasta aquel día. Guarda el buen depósito hasta aquel día. Él va a evaluar en aquel día en el tribunal de Cristo todas las áreas de nuestra vida. El área devocional, el área espiritual, el área congregacional, el área laboral, el área social. Viene el día, hermano, como estamos oyendo, el Señor viene. Él nos va a evaluar. Viene el tribunal de Cristo. Él sabe todo, lo que somos, lo que hacemos, cómo vivimos. Él nos va a evaluar. Es el tribunal de Cristo. Allí de ello depende la recompensa. Estos que estaban dispuestos a sacrificar su estómago, su apetito, estos fueron honrados. En todo asunto de sabiduría e inteligencia, el rey los probó, los halló 10 veces mejores que nosotros. ¿Quién estaba allí? El Señor. El Señor le incorporaba aquellas legumbres, vitaminas, minerales y tantas cosas que Él ha creado para el bien de nuestra salud. Pero yo honraré a los que me honran. Y entre los 4, el que más sobresalió fue Daniel. Y aquel sistema les cambió los nombres.
pero no les pudieron cambiar sus convicciones. A Daniel, Dios es mi juez, se le puso el nombre de Belsasar, era el nombre de un dios caldeo. A Ananías, uno nota los padres, los nombres que le pusieron. Todos los 4 que están aquí tienen el nombre, llevan a Dios. Como decir aquí, Teófilo significa amigo de Dios. A Daniel, Belsasar, que era un ídolo. A Ananías, Dios es misericordioso. A Azarías, el nombre fue cambiado. Significa a quien Dios ha ayudado. Y Misael, ¿quién como Dios? Eran sus nombres. Padre piadoso. Muy extraño que un padre le ponga el nombre de un hijo de un líder internacional o mundial en el mundo que nos rodea. Aquí hay, las crónicas tienen algunos nombres no nos gustan, pero ahí hay varios capítulos donde están listas de los nombres, la genealogía de las 12 tribus de Israel. Aquí están los registros. De modo, hermanos, que aquí están estos muchachos, pasaron por duras pruebas, les cambiaron sus nombres, les cambiaron los hábitos de comida y otras tantas cosas que no están registradas aquí, pero que ellos dijeron no. Y se pararon firme, y luego en el capítulo 2, el sueño que tuvo el rey no podía ser descifrado. Los grandes sabios, los magos, los grandes magos tampoco. Era un asunto muy profundo. Ellos dijeron, el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. No son los dioses del paganismo, del panteón, de los impíos. No. Por eso el rey con ira y gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Les pidió, cuando fueron a ellos, pidió, denos un tiempo para nosotros orar a Dios para que Él nos declare el sueño que al rey se le ha olvidado. Y ellos fueron los que pasaron la prueba. Tuvieron allí oración y ayuno, orando a Dios que revelara el sueño que se le había olvidado al rey. Y a Daniel le fue revelado. El hombre que quiso honrar a Dios, yo honraré lo que me honra. De modo, hermano, que aquí tenemos un ejemplo de varones de Dios. Y vamos a decir, sin excluir a las hermanas, las estamos asociando con esto. Hermana, nos queda poco tiempo. Él viene. Procuremos, hermano, empezando por mí, guardar este libro, la doctrina que tenemos aquí, la doctrina de los apóstoles, y guardarla. Hermana, y toda cosa que uno vea que, oye, pero es que a mí no me gusta esto y aquello. Pero es lo que Dios dice, hermano, no son nuestros gustos,
no son nuestras costumbres, no son nuestros prejuicios, es lo que dice la Biblia. Que Él nos guarde, hermano, a ser como estos varones, dispuestos a guardar fielmente los principios que la Biblia nos da hasta que Él venga. Que el Señor prospere su palabra. Amén. Perdón, hermano. Gracias. Vamos a cantar, hermano. En el 171. La segunda estrofa dice: me postro a tus pies, oh Señor, el mundo nada es para mí. ¿Qué vale su gloria o placer? Hallé mi tesoro, tesoro en ti. Primera y segunda estrofa, 171, por favor, de pie. Escudriña mi corazón, a ti me consagro, Jesús, concédeme un santo perdón, pues mi alma desea, desea tu luz. Me postro a tus pies, oh Señor. El mundo nada es para mí. Que vale su gloria placer. Haré mi tesoro, haré mi tesoro en ti. Bueno, hermano, yo voy a pasar de la espera del Señor mientras Él viene, voy a pasar al tema del albañil. Vamos a leer en segundo libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 4. Segundo libro de Reyes 12 y 4 dice: y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlos los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Tengo días, hermanos, pensando en esta expresión, las grietas en la casa. Vamos a seguir leyendo, pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo:
¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Estoy pensando, hermano, en las grietas en la casa, la negligencia en la casa, pero también en la humildad y la comunión en la casa. El Señor bendiga su santa palabra en esta tarde. El hermano Osvaldo estuvo hablando de las recompensas. Esta semana recibí, un hermano me está enviando todas las mañanas un mensajito, no es muy largo. Me escuché al hermano Andrew el otro día decir que las ovejas no comen pasto muy largo. El hermano está mandando mensajes cortos que uno puede leer rápidamente. Pero el hermano habló de un siervo del Señor anciano ya, que estaba en la India, pero él tenía que regresar a su país. Y a la India fue el presidente de Estados Unidos. Él se fue de cacería a los Estados Unidos. Y él estuvo pasando sus días allá en la India, cazando. Y cuando él regresaba, le tocó al predicador anciano venirse en el mismo barco que él venía. Y cuando estaban llegando al puerto, a la orilla de aquella playa, de aquel embarcadero, había una multitud de personas que estaban esperando en ese lugar. Y cuando se bajó el presidente, eso era una algarabía grande. Y todo el mundo lo aplaudía. Y todo el mundo lo alababa y le decían cuantas cosas de halago. Y el predicador pensó, yo pensé que era conmigo que estaban haciendo todo eso. ¿Cómo es posible que este señor, siendo el presidente, fue y mató tantos animales? Y yo que desgasté mi vida predicando la palabra, ganando las almas, y a mí no me dicen nada. Y llegó a la casa y se arrodilló con su esposa. Y él estaba orando con su esposa. Señor, ¿por qué? Tú sabes cuántas almas yo gané, cuántos sacrificios, y ni siquiera los hermanos salieron a recibirme. Y le vino una voz que le dijo, tú todavía no has llegado al cielo para recibir recompensa. Tú todavía no has llegado al cielo para recibir recompensa. Y dice, hermano, ¿usted está dispuesto a esperar el cielo o quiere recompensa aquí? Es interesante lo que estamos leyendo en relación a las grietas en la casa de Dios, en el templo. Aquel joven Joás asumió el reinado y él había crecido en la casa de Dios. Y como él había crecido en la casa de Dios, él sabía dónde había grietas. Él conocía dónde se mojaba.
porque él creció allí. Y cuando él asume el reinado, lo primero que hace es mandar a reparar las grietas del templo. Los sacerdotes recibieron la orden de este joven rey. Pasaron 23 años y cuando él inspecciona nuevamente el lugar, las grietas todavía estaban allí. Hermanos, estamos empezando un nuevo año. Y como hemos oído, renovar la esperanza de la venida del Señor, el amor uno para con otros, como se habló en Filemón, pero también los propósitos de Daniel y sus 4 amigos, compañeros, o sus 3 compañeros. Él era el 4. Propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Cuáles son los propósitos que para este año, si el Señor no ha venido, tenemos cada uno de nosotros? Se han abierto brechas, hermanos, en la casa de Dios, que estamos en el año 2024 y todavía esas brechas están abiertas. En estos días pasamos por allí, íbamos hacia la casa del hermano Nazario y vi un muro que estaba bajando por allí, y el muro tenía unas grietas, pero las grietas habían separado las paredes. Y eso me ayudó para anotar las consecuencias de las grietas en la casa de Dios. Hermanas y hermanos, ¿cuántos años han pasado para reparar la grieta de la comunión con mi hermana o con mi hermano que tiene años abierta? ¿Cuántos años? Que se abrió la brecha en una grieta en la comunión de un hermano y una hermana. ¿Sabes una cosa? La primera cosa que veo aquí es que las grietas debilitan la casa, hermano. Yo tengo un problema allá en la casa. Las placas se filtran. Esas son grietas que hay en el techo. ¿Y sabes qué? Que cuando hay lluvia, baja el agua con óxido y unas camisitas que yo tenía de culto, las pocas camisitas de culto blancas, le cayó óxido y me la manchó toda. Eso trae consecuencias. Hermanos y hermanas, cuando se rompe la comunión, cuando se abre una grieta y se rompe la comunión entre el pueblo del Señor, eso trae consecuencias, hermano. Eso hay que repararlo. Hay que repararlo. Eso debilita la casa, hermano. Un problema en la asamblea que no se arregla, eso trae debilidad en las casas de Dios. Oye, pero es que está llegando bastante gente y la gente está a punto de entrar por la puerta y no entra.
Hermano, ¿qué está pasando? Que aquí afuera hay una brecha. En este camino hay una brecha que impide que esto entre. Eso hay que arreglarlo. Hay que arreglarse, hermana. Hermano, hay cosas donde tenemos que sincerarnos y sentarnos para arreglar las cosas, las brechas que se han abierto. Cuando había lepra en la casa de Dios, había que remover todo el friso, le quitaban toda la piedra, lavaban las paredes, y si volvía a aparecer la tiña en las paredes y en las piedras nuevas, había que tumbar todo eso, hasta la casa había que tumbarla, había que hacer todo lo posible para sacar la lepra de ese lugar y que no existiera más. Hermano, y la lepra es figura del pecado. Es figura del pecado. Si en la asamblea, hermanos, se ha abierto una brecha, o en la asamblea, en casa de Dios, hay lepra, eso también debilita la casa de Dios. Pero la otra cosa que me llama la atención, las grietas separan y dividen las paredes. Ya dijimos algo de eso. Cuando se abre una grieta, hermano, uno va poco a poco viendo, si no se repara a tiempo, esa grieta se va separando las paredes. Y cuando se habla de separación, es porque se está, hermano, rompiendo una comunión. Aquí hay albañiles que saben cómo es eso. Si una grieta no se corrige en la casa, una pared se separa de la otra. Eso fue lo que le pasó al muro en estos días que vi yo. Tantos años, una grieta no se cura, no se repara. ¿Qué pasó? Un muro estaba caído, separado de la pared donde tenía que ir. Y cuando se abre una brecha grande, cuando hay una brecha grande, hermano, se abre portillos. Y cuando se abren portillos, pueden entrar los animales. Hermanos, si las grietas en la casa de Dios no se reparan, mis apreciados hermanos, no se toma en cuenta las grietas, va a llegar el momento, como estamos oyendo, que va a entrar todo tipo de cosas denominacionales, de cosas de afuera. No somos mejores, pero debemos tener celo en la casa de Dios, hermano. El celo de tu casa me consume. Hay algo, hermano, donde nosotros, hay cosas donde nosotros, por no perder alguna otra cosa, quedamos quietecitos. Pero cuando se abren esas brechas, hermano, esas grietas, y se abren los portillos, si yo lo sé, yo soy responsable. Yo soy responsable. Aunque no lo cometa yo, que el Señor nos guarde. Pero si yo lo sé y no actúo, yo me hago responsable de eso. Pero ya hemos dicho también, yo creo que voy rápido, pero las grietas también traen pérdidas, hermano. Las grietas traen pérdidas. Se construye el local de Agualinda, ¿verdad? Está allá con unas grietas grandes. Si no reparan eso, eso va a ser una pérdida para ese edificio. Yo fui allá. Don Fausto me dijo que buscara al hermano Gustavo y fuimos allá. Y se está abriendo una brecha en un lugar peligroso porque es la parte de atrás del muro. Si eso no se repara, esa grieta van a hacer que la pared caiga y va a haber una pérdida grande de una construcción que ha costado dinero allí. Y del trabajo
sin ningún tipo de interés material, que los que estuvieron allí construyendo fueron y pusieron su mano de obra. Hermanos, si no se arreglan cosas en las asambleas, va a haber pérdidas, hermano. Va a haber pérdida. Va a haber pérdida. La iglesia universal no podrá ser destruida. No podrá ser destruida. Pero una iglesia local puede desaparecer, hermano. Si no se asume el rol de reparar las grietas a tiempo, una iglesia local puede desaparecer. La iglesia universal, el diablo no podrá contra ella, hermano. No podrá. Pero una iglesia local puede desaparecer si no se cierran las brechas que se están abriendo. Ya hemos dicho, las grietas pueden derrumbar una casa si no se repara a tiempo. Hermanos, que el Señor nos ayude. Que las brechas que se han abierto en la comunión tuya, en la comunión mía, en la comunión con el pueblo del Señor, si esas brechas, si esas grietas no son reparadas, hermanos, va a haber pérdida. Va a haber pérdida. A veces se pierde hasta la comunión. Se pierde hasta la comunión. No en lo personal, sí, como no en lo personal, pero a veces se pierde hasta la comunión en la asamblea. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo encuentra una grieta y luego un portillo, él se mete. Y después que él se mete en ese lugar o en nuestros corazones, vamos a hablarlo, su actitud, pues, él nada tiene, dijo el Señor, pero cuando el diablo gana terreno en nuestras vidas, hermanos, corremos el peligro porque viene la rebelión. A veces triste, no, bueno, él fue el que me lo hizo a mí y yo no, él tiene que venir a mí. Yo he dicho en estos días, hermanos, el Señor dijo, si tu hermano te ha ofendido, ve tú y arréglate con tu hermano, ¿verdad? Pero sucede a veces, hermanos, que pensamos diferente. Yo entiendo también que ese versículo significa también, yo puedo estar dando una palabra aquí y yo no sé si yo estoy ofendiendo a Amado Pire con lo que estoy diciendo. ¿Y qué está pasando? Que Amado Pire está ofendido. Pero yo no tengo la culpa, yo estoy hablando, pero yo no se lo estoy diciendo a él. Él agarró para él. Si él se siente ofendido, ven, amado, y habla conmigo, así como tú eres amado, ámame a mí también. Habla conmigo y vamos a arreglar el asunto, porque puede pasar años y él está con eso en el corazón, pero yo no lo sé. Si tu hermano peca contra ti, tú que estás herido, ve y habla con tu hermano. Y cierren esa grieta. Porque esa grieta va a hacer que se abra un portillo y después que se abra un portillo se va a caer la comunión completamente y se va a caer la casa. ¿Qué pasó, hermano? Pasaron 23 años y allí en ese lugar no se había hecho nada. ¿Cuántos años, hermanos, pasan
hermanos, con un problema entre sí y no se arreglan. No se arreglan. No se arreglan. Uno sale por un lado, el otro sale por otro. Estuve hace poco en un lugar fuera de aquí, hace un tiempo, pues, y hablando con el hermano, con un hermano me dijo, mire hermano, la cosa está tan difícil con el hermano fulano y fulano, que yo estoy parado en la puerta y cuando él sabe que yo estoy allí, él se va por otra puerta. Hermano, tristemente estamos cayendo en esa tremenda debilidad. Tristemente. Y qué bonito es cuando uno oye a veces a esos mismos hermanos mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, pero cuando termina el culto se va por aquel lado. Hermanos, aquí está. ¿Qué le dijo Joás a aquel pueblo, a aquellos sacerdotes? Hagan el favor y entreguen el dinero, pónganlo en las manos de otros y no vuelvan a tomar eso, sino pónganlo en otras manos que reparen las grietas. Y me llama la atención, hermano, la humildad de estos hombres. Entendieron, esto para nosotros es demasiado grande, vamos a dejarlo aquí. Él tiene razón. Y la comunión entre Joás y Joiada y los sacerdotes se mantuvo porque ellos entendieron, no hemos podido hacer nada, hemos sido negligentes, vamos a dejarlo quieto. Bueno, hermano, que el Señor nos ayude para reconocer que no todo lo podemos hacer, que necesitamos ayuda de otros. Pero qué bueno es también reconocer cuando yo no puedo con algo, cuando yo no tengo, hermano, la autoridad para continuar con algo, decir, hermano, yo no puedo. Yo no puedo. Yo no puedo. Y esto, hermano, va a hacer que las grietas en la casa de Dios sean reparadas. El Señor nos ayude, pues, mi hermano. Y que lo que estoy diciendo me alcance a mí. Pero también quiero ver un poco más allá. Hermanos, hay grietas que están abiertas y se están abriendo grietas y si no se reparan a tiempo va a haber pérdidas en la casa y en la obra del Señor. Que Él prospere su santa palabra. Amén.